la rabia y la aceptación en el duelo. Bienvenidos, esto es Salud, Dinero y Amor. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jovan Arzabe, nuevamente con ustedes en este segmento que nos encanta cada semana junto a Edson Jofre para hablar, en este caso, la segunda parte del duelo y la tercera parte del duelo de la muerte. En realidad hemos estado hablando ya durante tres programas con este. Sí, vamos a continuar viendo dos aspectos que son parte de lo que es esto de acomodarse a la nueva realidad, ¿no? A esa realidad que duele, a esa realidad que lastima, pero también esa realidad que nos puede hacer crecer y edificar, porque si algo tenemos los seres humanos es que podemos aprovechar cualquier circunstancia en nuestras vidas para bien. Claro que lo más sencillo es para el otro lado, es lo más sencillo, pero grandes personas y personas anónimas también han logrado cosas grandes a través de estos momentos tan duros en sus vidas. Yo creo que este aspecto de la muerte en general es un factor que o puede levantarte o puede hundirte, obviamente, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no se me ha ido, y se dedica al trago, y no solamente con el deceso, ¿no? No solo con el deceso, sino también con una ruptura de una relación, lo mismo, voy a ahogar mis penas, ¿no? Y le está echando al trago. Y ahí es donde tú tienes que ser muy sabio y saber identificar realmente qué te hace bien, qué te hace mal, qué te construye. Porque si te dejas caer, hay veces que ya es muy difícil levantarte. En realidad las caídas son buenas, buenas las caídas, ¿no? En términos generales, pero la actitud como yo asumo una caída es lo que va a determinar mi futuro. Uy, qué pesado es eso. Claro. Es que cuando decíamos de ahogar las penas, de verdad que mucha gente se ha ido al lado del alcoholismo ya, por el tema de ahogar las penas, y sin haber evaluado de que es algo que no es positivo para ti. No, y además que han echado por la borda todo su futuro, ¿no? Porque eso es algo que no tomamos en cuenta, es que cualquier circunstancia que nos pasamos o se nos atraviesa en el camino es determinante para nuestro futuro. Cómo yo voy a abordar eso es lo que va a determinar mi futuro. Y con seguridad que si hacemos una encuesta a nivel nacional, todas las personas quieren que les vaya bien. Claro, sin duda alguna. Pero muy pocas personas están dispuestas, como se dice, a pagar el precio. Claro, es que bonito cosechar, pero es sembrar primero, ponle todo el empeño y hace que esto funcione. Entonces con la muerte pasa lo mismo, es cierto, ¿no? El apego emocional, el apego familiar, el apego incluso hasta de amor, ¿no? Porque hay amor en medio de todo eso. Nos lleva pues a tener un tiempo que es, hemos dicho esto la anterior semana, de que es necesario y es importante pasar el duelo. Es algo que nos va a llevar a acomodarnos a esa nueva realidad, porque algo que nunca vamos a dejar de hacer es olvidar a esas personas, ¿no? Porque eso te quería decir, si bien haces un proceso de duelo, con una separación, un deceso de una persona, pues es algo que has vivido, y se va a quedar en ti y va a permanecer en ti, y en algunos momentos de repente llegarán recuerdos. ¿Es bueno plasmar esos recuerdos o eso con tu actual pareja? En realidad depende mucho de cuánto hayas tenido de conexión con tu actual pareja, en el sentido de confianza, ¿no? Porque si tú has manifestado eso desde el principio, has sido claro con eso, y esa persona te ha aceptado con todo eso, entonces no debería ser ningún obstáculo. Pero muy diferente es si tú has ido ocultando estas cosas, ¿no? Tú lo has ido guardando, y ha llegado un momento en que tú lo has ido manifestando y ¿qué ha pasado? Sorpresa. Es lo mismo, ¿no? Que hay personas que se enteran que su pareja había tenido hijos o hijos y se enteran de eso, y muchas veces pasan los velorios eso. ¿Quién es usted? Soy hijo del fallecido. O aparece hasta la otra viuda, ¿no? Pero más allá de lo que parece cómico es cómo afrontamos esto de
manifestar el dolor que yo tengo sin que sea obstáculo para que mi relación funcione, porque también eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque a veces la persona sí manifiesta, ¿no? Y es más, le cuenta todo lo que ha atravesado, cómo ha vivido y todo eso, pero algo que no hace es decirle que, por ejemplo, todavía guarda en su corazón sentimientos para esa persona. Pero a ver, yo creo que siempre va a existir un sentimiento para esa persona que estuvo a tu lado también. Claro, pero ¿no? sentimientos que no vayan a opacar tu relación. Claro, obviamente, sí. A eso me refiero, ¿no? Porque algo que sí o sí hacen las personas también y que no es correcto es las comparaciones, ¿no? Con ella comparar, sí, claro. y tú, ella siempre me daba mi gusto, ¿no? Por ejemplo, en el tema sexual, por ejemplo, ¿no? Yeah. Con ella no había que estar, quieres, no quieres, puedes, no puedes, no, con ella fluye, pero contigo ya está, ya lo arruinaste. Ahí está, ya gravísimo el error, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El duelo que atravesamos tiene que llevarnos a una posición donde yo voy a poder valorar la compañía que tenga. ¿Me entiendes? ¿No? Porque si bien es cierto, yo atravieso todo eso, pero eso me tiene que permitir ser un mejor compañero, un mejor, en los casos de un esposo que se vuelve a casar o una esposa que se vuelve a casar, ser mejor en ese aspecto, ¿no? Valorar mi relación, ¿no? Porque ya has experimentado la pérdida. ¿Qué sucede? Y esto de repente se da cuando uno no ha tratado bien el duelo, reinicia una nueva relación y en el camino vienen esas comparaciones que tú me dices y se da cuenta que realmente no había sido. No ha pasado. Pues, obviamente en un noviazgo de repente es más sencillo, pero le puedes decir, ¿sabes qué? No eres tú y soy yo. Sí, soy yo. Y ahí quedó, ¿no? Pero ya en un matrimonio... Claro, es muy difícil. Por eso mismo es que la honestidad es tan esencial y tan importante en la relación, ¿no? Por eso es que tienes que mostrarte tal como eres, no ocultar tus áreas de trabajo. Obviamente que no lo uses es como una excusa para no crecer más, claro. Pero sí el hecho de que esa persona sepa con quién va a estar pues el resto de su vida, ¿no? Y es más, el hecho de, por ejemplo, el tener más cuidado con tu pareja, ¿no? Estar atento más a tu pareja. A veces a algunas personas no les gusta eso, ¿no? Como que te dicen, no seas tan empalagoso, inclusive, ¿no? Claro. Hasta ahícito nomás, hasta ahícito, ya me estás abrumando. Pero cuando faltas, ay, ¿por qué no le dejas? ¿Por qué no? No, pero a lo que voy, no sabes lo que tienes hasta que lo tienes. Exacto. Entonces, hablar todo esto, ¿no? Expresarte, decir, mira, el temor que yo he pasado, el dolor que yo he atravesado, me lleva a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que es perder a alguien que amas. Entonces no quiero que el día de mañana yo me arrepienta y diga, porque eso pasa en el duelo, ¿no? El arrepentimiento, era que haga esto, era que haga lo otro, debía haberle cuidado más. Entonces, hablar esto claramente, y eso nos va a permitir que la relación que estamos empezando otra vez sea pues más franca, más honesta, ¿no? Y la persona también sepa que si tú estás obrando de esa forma, es también porque tienes todavía miedo, porque queda el miedo, ¿no? Queda el temor de que pueda hacer que esa persona se vaya, o te deje y te abandone y tú no sepas cómo afrontar todo eso. Porque una persona que deja de ser viudo, establece otra relación, va a empezar también con temor. Claro. Va a tener miedo, ¿no? A que se pueda repetir la situación. Pero dime, este tema de la frustración de repente de haber tenido una vida en la cual, pongámosle de que eras feliz, y llegar a otra donde empiezas y esto lo he visto con muchos amigos, que se divorciaron y luego entablaron otra relación, y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya no estoy para repetir lo mismo. Entonces yo prefiero cortarlo y ese es su nuevo matrimonio, duró meses, su relación, lo que estaban enamorando, duró un mes, 2 meses, y no estoy dispuesto a volver a vivir lo mismo. O sea, ya te encasillan, ¿no? Ahora vamos a tocar eso en otro programa. ¿Qué te parece? Otro. Después del divorcio, ¿qué? A ver. Porque es algo que hay que tratarlo. Digo, es un tema más amplio para hablar solamente. No nos da, pero te voy a dar un dato, y vamos a compartir un dato con ellos, es de que si no vuelve o no va a suceder que continúe esa relación, perdure esa relación, hay un factor importante.
cómo yo estoy afrontando esa relación. Siendo el mismo que era antes en mi otro fracaso o de otra forma. Ahí está la clave, ahí está la respuesta para que esa relación dure o no dure. Claro, porque te digo, eso es algo creo que muy común, claro. Es muy común. Y lo mismo pasa también cuando, por ejemplo, dos personas que han enviudado empiezan una relación, o una de ellos ha enviudado y empieza una relación. Entonces la persona que ha enviudado no ha recibido, digamos, reproches o reclamos de su pareja en el sentido de su carácter, de su conducta, de su actitud y todo eso. Entonces no hay una carga donde él pueda decir, tengo que trabajar en esto, debo mejorar esto, ¿no? Entonces empieza otra relación sin esa carga, porque no ha habido ya más reclamo, no ha habido quien le confronte, porque eso es lo que pasa en la relación de pareja, ¿no? Nos confrontan y nos confrontamos constantemente con nuestros errores y nuestras equivocaciones. Y por eso es que esta persona empieza su relación sin tomar en cuenta eso. Y si en su matrimonio, cuando él estaba con esta persona que ha fallecido, él no era considerado, no era atento, entonces lo va a reproducir eso en su otra relación. Claro. Y eso va a ocasionar problemas. Pero eso vamos a hablar en el próximo programa. Entonces, no se olviden, vamos a hablar después del divorcio o después del duelo, ¿qué? Claro, si es que empezamos otra relación. Muy bien. Pero volviendo a esto de la rabia y de la aceptación, es normal que la gente tenga rabia y se frustre, ¿no? Y le duela. ¿Por qué razón? Porque piensa que tal vez pudo haber hecho algo más. Claro. Bueno, son dos rabias distintas. De repente cuando tú terminas con una pareja, simplemente terminas, de repente luego la ves con otro y pero sí conmigo no era así, y empiezas a tener rabias, ¿no? Esos sentimientos encontrados, ¿no? Más rabia y celos también, ¿no? Celos, rabias y de repente sentimientos que no tenías cuando estabas con ella. No. En el caso de un deceso viene el otro, ¿no? Pucha, yo podía haber ido a este otro lado o a este otro lugar, buscar más ayuda, debe haber vendido la casa. Claro. Y bueno, pues lamentándolo mucho, incluso con este tipo de enfermedades como el cáncer, son enfermedades que si realmente te lanzas a vender tu casa o algo, te va a afectar no solamente a la persona que se fue, sino a toda la familia, ¿no? Claro, y eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? De que está bien hacer sacrificios y esfuerzos por una persona, pero también hay que tomar en cuenta el día de mañana. ¿Qué va a pasar? Pero mañana? A veces no pensamos, claro, es que también estamos enfocados de que esa persona se quede con nosotros, ¿no? Sí. Siga ahí. Y algo que no hacemos casi siempre es tomar o considerar la otra parte, lo de la persona que está atravesando por todo eso. Claro, cuando se trata de enfermedades, ¿no? Claro. Cuando se trata de accidentes, bueno, no hay nada que hacer ahí. Ya fue rápido. Claro, o sea, ni cómo pensar qué podías hacer o no hacer, ¿no? Pero ahí es donde mucha gente se queda, ¿no? En la rabia. Y vives una vida ya no de perdón, de consuelo, sino más bien de crítica, una actitud siempre de estar viendo lo peor de las personas, te separas, te alejas. Y es más, hay gente que por falta de perdón es como que se mete en una burbuja, ¿no? Y selecciona a quienes va a permitir entrar. Y lo triste es, vos sabes esto, cuando pasa en un río o del Mar Muerto has escuchado hablar, ¿no? Dime, no, dale. A ver, vamos a qué va. Por Jerusalén, por esas zonas, por Israel hay un lugar que se llama el Mar Muerto. Y es precisamente un lugar donde no hay nada de vida. ¿Por qué? Porque el agua no corre, no se estaciona, se queda ahí. Y es más, su salinidad es tan alta, entonces que nadie se puede ahogar en ese mar. Entonces flotan, ¿no? Flotan, sí, es inevitable. Pero más allá está el mar de Galilea, por ejemplo. Y en el mar de Galilea hay vida, hay todo. ¿Por qué? Porque los afluentes no se quedan en el mar, sino que siguen su camino, fluyen. Entonces, ¿qué está pasando? Que está fluyendo. Una persona con amargura, con rabia, con dolor, entonces es como el mar muerto, ¿no? Por dentro se va apagando, se va apagando, se va apagando, y al final tiene una vida, pero no una vida como debería ser. En México escuché mucho el concepto agua estancada se pudre y apesta. Exacto, ¿verdad? es así, pues, es así, ¿no? Porque incluso hasta mi relación con las pocas personas que yo establezco un tipo de comunicación no es pues agradable, no es algo que te guste, ¿no? Estar con esa persona. Y eso nos ha tocado, ¿no? Has debido escuchar dentro de la familia, ¿no? Tal persona es así, mejor ni siquiera ir a visitar, ni hablar. Estamos bien sin verlos. Porque no es nada agradable, no
no te da, pues, ¿no? Pero hay otra gente donde, uy, quieres estar con ellos, quieres estar, y debería ser lo mismo con nosotros, ¿no? Que claro, la gente quiere estar con nosotros, anhela estar con nosotros. Claro. Y ¿sabes qué? Donde la gente quiere estar es en Amaya. Amaya. Sí, ahí siempre quiere ir la gente porque encuentra la mejor vestimenta para los varones. Váyase por Amaya, ya sabes, las 3 sucursales que tiene Atelier Amaya, listos para atenderte en todo momento con la necesidad o requerimiento que tengas, específicamente en ropa de varones. Y si no sabes qué regalarle a tu esposa, entonces llévale a Maya, que se elija lo que quiera, ¿no? Así te vas a librar de eso, de qué le regalo. Que sea él quien se vaya a escoger su regalo y va a encontrar buenas cosas en claro. Pero de verdad que qué bueno es eso de tratar de ver de que la gente quiera estar con nosotros. Porque lo que se va a llevar la gente de ti no va a ser lo que les vas a dejar en el aspecto material, ¿no? Porque te ha de pasar, no sé, pero por lo menos a mí sí me ha pasado que cuando yo me he esmerado con un súper regalo a mi hijo, ¿no? He llevado el regalo, él ha sacado el juguete y se ha quedado con la caja. Entonces, era que traiga más bolsas. Era que traiga bolsas o cajas, ¿no? Y lo que más recuerdan tus hijos va a ser tus actos de amor, no los objetos que vas a dar para de alguna forma compensar tu ausencia, ¿no? Y es lo que debería perdurar en el tiempo en las personas con las cuales ya no tenemos ninguna relación, ya sea por muerte, ya sea por separación. Debería ser el hecho de que tú guardes en tu corazón estos recuerdos que nadie te va a quitar, pues. Claro. Nadie, ¿no? Ni las circunstancias, ni las personas, y tú las vas a perdurar, las vas a guardar en tu corazón y realmente te va a marcar la vida de alguien. Veo yo una diferencia entre la gente norteamericana, por ejemplo, los gringos, y los latinos. Acá, por ejemplo, cuando se da un divorcio, es muy raro ver una pareja divorciada que se lleve bien. Siempre están peleando, están reprochándose cosas uno al otro. En cambio, los gringos se llevan súper bien. ¿Por qué? Porque incluso comparten con la nueva pareja de su marido o de su mujer y llevan una relación estable. ¿Por qué? Porque hay niños de por medio de repente y lo mejor que hacen es llevarse bien. Y no solamente niños, ¿no? Sino también intereses, negocios, claro. Pues, ¿no? ¿Y por qué eso? ¿Por qué esa diferencia tan marcada ahí en el norte y con nosotros que somos latinos, que sí somos más de querendones de la familia? Más corazoncito. Somos más corazón, pero cuando llega el momento de la ruptura o de la separación somos más hoscos, más fríos, más emocionales, sí, menos racionales. Ahí está la clave, pues. La cultura también hace la diferencia, ¿no? Porque el norteamericano siempre va a ver lo que es el... Dicen que es más frío, ¿no? Más que frío está el hecho de ver el mañana en qué yo voy a sacarle provecho a todo esto, ¿no? Porque no te olvides de que cuando estás en una relación, no estoy hablando de que solamente hay interés, sino está el hecho de que quieres a alguien que te acompañe a alcanzar tus metas, tus objetivos, ¿no? Y si esa persona como pareja no encaja, no cuaja contigo, pero sí puede cuajar como, por ejemplo, socia en un negocio. Yeah. Entonces voy a sobreponerme a mis emociones, a mis sentimientos para sacarle el mejor provecho en esta otra área. El mejor ejemplo de personas famosas está el de La Roca. Él tenía una pareja, estaban varios años casados y conoció a otra persona, ¿no? Y se enamoró perdidamente, terminaron con su esposa, se casó con la otra, pero su relación con su ex es netamente comercial. Y gracias a esa relación, hoy día La Roca es uno de los artistas mejor pagados de Hollywood, ¿no? Y no solamente en esa área, sino en la... Si eso lo transportas a un nivel latino. No, pues mejor verte en quiebra para que se queden conformes. ¿Por qué razón? Porque ellos no es que no ven la parte emocional, pero sí siempre están queriendo sacarle provecho a cualquier circunstancia por la cual están viviendo. En cambio nosotros no, estamos más en lo emocional, más en lo que es el corazoncito, ¿no? Que nos duele, y peor si lo vemos surgir con otra pareja, llegar a otros niveles. Claro, yo he sembrado, claro, yo le he mejorado, por eso ahora están aprovechando. Hay veces, y ahí vienen las telenovelas venezolanas, colombianas, que habitualmente hemos logrado ver en algún momento, donde viene, ¿no? Jamás
voy a dejar de que seas feliz, ¿no? Sí. Oye, de verdad parece que es un juramento que lo van a cumplir porque te hacen la vida cuadros, ¿no? Y no se dan cuenta que toda esa energía, todas esas ganas, esa voluntad para destruir, podríamos haberlo usado para construir. En su momento. En su momento. Pero bueno, no era ella, era él. Entonces, volviendo a esto del duelo, en la aceptación del duelo. ¿Cómo yo acepto que esa persona se haya ido? Primero, considerando todo lo que ha pasado, por ejemplo, si se trata de una enfermedad, ¿no? Tomando en cuenta todo el valor que esa persona ha asumido para por lo menos quedarse todavía un poco de tiempo aquí. Y también tomar en cuenta que esa persona, aún a pesar en su dolor, me haya podido enseñar varias cosas, ¿no? Porque hay gente que atraviesa enfermedades de ese tipo, ¿no? Cáncer y todo eso, pero son personas que no las vas a ver derrotadas, no las vas a ver acabadas, ¿no? Porque hay gente que se enferma con gripe y ya está ya pensando que se va a morir y es una carga para los demás. Pero no, hay gente que por ejemplo se entera que tiene cáncer y que no le queda mucho tiempo, pero hace que su vida marque, pues, ¿no? Claro, es más, deja un ejemplo, ¿no? De resiliencia, deja un ejemplo de valor, de constancia, ¿no? Y es más, son los primeros que aceptan su realidad. Y si esas personas han logrado aceptar su realidad, lo menos que yo podría hacer es honrar eso, ¿no? Y apoyar en ese proceso, porque de lo contrario me voy a convertir en una piedra más de paso. Ya tanto problema, tanto dolor está sucediendo, y mi actitud más lo acoplo a eso. Imagínate el peso que va a llevar a esa persona. Entonces mi aceptación debería ir en ese sentido, de reconocer todo lo que esa persona ha sido y lo que ha hecho, hasta los mínimos detalles. Y dime, aceptación en este caso de la persona que no tiene la enfermedad. Claro. Pero en el caso de la persona que tiene la enfermedad, que sabe que se va a ir y todo, creo que es un tema más complejo, mucho más complicado. Claro, porque está el hecho también de sus apegos, ¿no? Está el hecho de su contexto. Como te digo, hay gente que se entera que va a morir, pero no se cae. Y eso te iba a decir, es prudente que la persona que sepa, digamos, de este diagnóstico final, que diga, oye, te queda poco tiempo, y que diga, no, a mí no me van a poner fecha de caducidad ni nada, yo voy a seguir. Y hay algunos que se levantan y van así, pero hay otros que ya se mueren. Claro, porque también su vida que llevan no está pues como para valorarla. Y no solamente por su entorno, sino también por su misma actitud, por su mismo deseo. No, porque al final yo puedo tomar dos tipos de actitudes con respecto a una noticia mala, no siempre de muerte, ¿no? Por ejemplo, de un despido, porque también el despido causa dolor, sí. ¿No? Puedo tomar dos actitudes, decir, a ver, ¿me caigo o no me caigo con esto? No, a ver, si me caigo, ¿qué va a pasar? Esto. Entonces, soy más analítico. Tal vez alguien puede decir muy frío. No, simplemente estoy viendo las cosas como son. Porque el día de mañana, si bien ya no voy a estar, pero puedo dejar mi legado. Claro. No, porque eso también hay que tomar en cuenta. Y entonces pensar, ¿no? A ver, si me caigo, esto. Ahora, si no me caigo, esto. Entonces lo pongo en una balanza, ¿cuál es mejor? Entonces asumiré pues el que es mejor para mi vida, para que mi legado también sea importante y sea bueno. Así las personas me van a recordar, ay, qué pobrecito. No ese tipo de recuerdos, sino que valiente es esta persona, ¿no? El ejemplo que me ha dado. Es más, ese ejemplo lo deja en sus hijos o en su parentela, en la familia que va a dejar, y muchos de ellos van a asumir eso, ¿no? Van a decir, bueno, mi papá, a pesar de todo esto, ha sido un ejemplo, ha luchado hasta lo último, y yo debería hacer lo mismo si es que realmente lo amo y lo valoro. En este caso, ya haciendo un lado el tema muerte como tal, y si hablamos de una ruptura, qué bonito sería que también la pareja diga, oye, no funcionó, pero qué mujerón era. Claro, porque qué tipo más increíble era. Algo que debemos ser también honestos es reconocer pues que si yo he estado con alguien, ha debido ser por algo. Y por algo bueno, no debe ser un accidente nomás, claro, que te has tropezado y le has encontrado, no, sino que algo te ha conquistado, pues algo has hecho que tú valores y anheles estar con esa persona,
y tendría que ser que va más allá de lo físico y de todo eso, sino de sus fortalezas, de su visión de vida, por ejemplo, ¿no? Algo que te ha cautivado y ha llegado un momento en que has dicho, yo quiero compartir mi vida con esa persona. Entonces, de conocer también eso y valorar eso. Y no solamente yo, sino cualquier persona que le haya conocido, a través de mi vida pueda ver esas cosas. Mejor todavía, ¿te das cuenta? Claro. ¿No? Porque si yo quiero honrar a alguien que se ha ido, a alguien que ha fallecido, debería ser de esa forma, ¿no? Mostrar o reproducir lo que esa persona tenía de bueno, pues, porque todos tenemos algo que es valioso, ¿no? Todos, absolutamente todos. Entonces, si yo he reconocido eso en esa persona que se ha ido, mi mejor forma de honrarla y de recordarla es poniendo por manifiesto en mi vida lo que esa persona me ha enseñado o yo he aprendido. Pero qué bonito que suceda esto también en el tema de los divorcios. Oh, claro, ¿no? sí, Que diga, sí. Oye, a tus hijos decirle, no, tú respetas a tu mamá porque es una gran mujer, es una mujer trabajadora, es así, es esa. O sea, ya no estás viviendo con ella, pero el reconocer esos valores, sin duda alguna, es una buena enseñanza al niño de repente. Ni siquiera solo enseñanza, sino también es cuidar su corazón, claro. Cuidar su futuro. Yo, gracias a Dios, he tenido esa experiencia. Mi mamá tenía 20 años cuando se ha divorciado, con 2 hijos. Wow. ¿No? Pero lo que ella ha hecho a esa edad es enseñarnos que mi papá era pues mi papá y que yo debía honrarlo y debía saludarle, debía ser educado con él, considerado con él, simplemente porque era mi padre, no por todo lo que haya hecho. Es que ahí viene del otro lado también, oye, qué bien que se haya comportado, así que bueno que le haya dicho ella eso, y de repente, y he perdido ya. Claro. Y yo lo he experimentado esto, y con la muerte más lo he experimentado, porque cuando mi papá ya estaba por fallecer, mi mamá me llamó y me dijo, hijito, dice que tu papá está mal, y sería bueno que lo visites y le perdones. Y yo le dije, pero mamá, ya, bueno, de visitarlo está bien, pero ¿de qué le voy a perdonar? Si tú te has encargado de que yo no le tenga rencor a mi padre. Uh-huh. Mira qué bonito, ¿eh? Qué fuerte es eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo he vivido con su ausencia, pero en mi corazón nunca ha habido amargura ni dolor, porque él no ha decidido no estar con nosotros, ¿no? Si bien es cierto, todos tomamos decisiones, pero esa decisión no me ha afectado en el sentido de bajonearme o de buscar en el alcohol o en otras personas, ¿no? Sino más bien tomar la decisión de que, por ejemplo, este año vamos a cumplir 30 años de matrimonio con mi esposa. Wow. ¿No? Y gracias a Dios que mi mamá, desde yo pequeño, me ha enseñado a valorar a esas personas que, a pesar de que nos han hecho daño, nos pueden servir para seguir adelante. Y ahí está la clave de saber distinguir lo que es bueno y es malo. Exacto. Para ti. Para ti, exacto. Y es tu decisión personal. Claro. Y yo creo que este tema de la muerte, por eso lo quería tocar también, te dije, creo que a veces se puede volver en un factor motivacional para hacer las cosas. Sí. ¿No? El hecho de honrar a esa persona con algo, esté viva o esté muerta, puedes hacerlo. Y hay gente que sabe que a pesar de que está en riesgo su vida, va a seguir haciendo algo. Por ejemplo, Marie Curie, la que ha descubierto estos elementos radioactivos, ella sabía que se estaba metiendo con un elemento que iba a acabar con su vida, pero a pesar de eso ella continuó con sus estudios, y el legado que nos ha dejado es grande, ¿te das cuenta? Y lo mismo podemos hacer, si bien es cierto, no vamos a descubrir tal vez grandes cosas, pero sí nuestro proceder, nuestra actitud, a pesar de que sabemos que vamos a morir, puede dejar un gran legado a nuestra familia para que honren después lo que hemos sido como seres humanos, como personas. Así que la muerte, si bien es cierto, causa dolor, causa tristeza, pero también nos puede causar gozo en el sentido de que si bien esa persona ya no está, pero está su legado, está su recuerdo. Me acuerdo. Y eso es de honrarles, claro, acordarte lo bueno que ha hecho. Lo bueno que ha hecho, y que esa persona siga viva a pesar de que físicamente ya no esté con nosotros, pero en sus acciones, en su conducta, en su actitud, ella permanezca viva en nuestros corazones. Así es. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Simplemente decirle, tarde o temprano nos vamos a morir. Sí, nos va a tocar. Nos va a tocar. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué amargarse? Disfruta la vida, haz las cosas de la mejor manera, siempre buscando
de que los demás se lleven un buen concepto de ti, de un padre cariñoso, una pareja excelente, una persona que realmente vale la pena. Llama la vida. Muchas gracias por todo. A ti. Lindo programa. Gracias. Y la siguiente semana entonces hablamos después del divorcio. Del divorcio, ¿qué? Entonces, ¿puedo enamorar o no puedo enamorar? No se pierdan ese programa que va a estar cañón, ¿eh? Hasta la siguiente semana. Nos vemos, Chao. chicos.